Bienvenidos a Proyectados, el programa donde mostramos los proyectos y trabajos audiovisuales que se realizan en la ciudad de Medellín. En este especial de directores de cine escucharemos a Víctor Gaviria, un director que ha realizado grandes producciones como Rodrigo D., La vendedora de rosas y Sumas y restas. Y después de 10 años llega con un largometraje llamado La mujer del animal. Pues La mujer del animal es una película que asume contar la historia, un testimonio de una señora que yo conozco, Margarita Gómez, que le toca, digámoslo, una pesadilla tremenda de haber caído en manos de un señor al que le decían el animal, que era un vecino, medio primo de un cuñado de ella. Eso fue en el Popular 1 en el año 75. Entonces ella cae en manos de este tipo que de pronto decide sin consultarle que ella va a ser la mamá de sus hijos, su mujer, y de pronto se la lleva dándole escopolamina para una finca, pues imagínate, la viola, y lo malo es que él la presenta como su mujer, como si fuera ya una cosa dada. Es una época en donde, no sé, era como muy común esas decisiones que los hombres tomaban con las mujeres. De pronto a un tipo le daba porque esta mujer tenía que ser su esposa, su mujer. Entonces, de alguna manera se lo ingeniaban, primero que todo era violándola. Entonces, yo me metí, o sea, yo escuché esta historia de Margarita Gómez haciendo otro documental, ella cuenta esa historia. Y yo me quedo, bueno, yo en principio no pensé nada con la historia porque estábamos como mirando otra cosa. Pero no sé, como a los 2 o 3 meses, un día, se me vino la historia, se me vino el relato de la mujer del animal. Porque ella se presentó así, yo soy la mujer del animal. Así la conocían en el barrio. Y entonces la llamo, me reúno con ella. Y se me mete la idea un poco pues atravesada de que había que hacer esta historia. Era una historia, digámoslo, como muy extrema. O sea, en todos mis amigos productores, en principio, a los que yo les pedí de pronto que nos asociáramos y demás, había un rechazo general, un fastidio por la historia. Entonces, pero a mí me pareció que, como yo había oído tantas historias parecidas, nunca las había, de esas cosas que uno las escucha como anécdotas. Como cosas que, sí, como desgracias, tristezas, mala suerte de una persona que muere en eso, que bueno, que su vida es un fracaso total cuando un hombre de estos la coge. Pero yo de pronto dije, esta es una historia que de alguna manera es general. Esto no es un caso aislado. Esto es una historia, y detrás de eso está ese machismo con el que convivimos y que hasta hace muy poco convivíamos con él como si fuera un rasgo de carácter inevitable del hombre con el que teníamos que contar siempre. Pero afortunadamente eso se está pues desconstruyendo, todo eso. Entonces hablo con ella y empiezo un trabajo tremendo de ver cómo había ocurrido todo eso, porque sobre todo el mundo me caía, mis amigos y la gente del cine me decía que ese personaje no se merecía una película. Que una mujer tan tonta, una mujer que no es capaz de volarse, que tan pasiva, que cae en esa pisada por esa trampa tan fuerte, no merece una película, pues el esfuerzo de hacerla. Que todos me decían, hermano, es que ella lo quería, esa era la cosa. Entonces yo le preguntaba a ella siempre eso, porque ella había caído en eso, porque no se había podido salvar. Entonces la historia tiene el lado interés, pues otro de los lados fuera de su pesadilla, con la cual la película quiso, digámoslo, estar muy cerca de ella y acompañarla en ese dolor. Lo otro interesante es que nadie la ayudó. Ella, desde que yo comienzo a hablar con ella, ella siempre hacía esa reflexión. Me decía, Víctor, pero es que realmente lo que más me duele a mí es la pregunta que me acosa siempre es,
porque nadie me ayudó, porque los vecinos, las hermanas, la mamá del animal, los primos, los vecinos que sabían quién era él, ella no sabía quién era él, porque nadie me ayudó. Entonces me di cuenta que la película realmente era sobre esa desgracia de haber sido víctima del animal, de esta mujer, sino que la película también tenía el otro tema, era de los testigos. ¿Por qué los testigos que estaban presenciando todo eso no habían reaccionado? Entonces me pareció que el tema era el de los testigos, porque nosotros, es una reflexión que yo traté como, de alguna manera, como de presentar para que el espectador también sintiera que somos un tipo de ciudadanos, o sea, lo que hemos derivado como ciudadanos colombianos y ciudadanos de Medellín y de Antioquia y demás, es en un ciudadano que siempre pasa agachado, pasivo, que permite hacer, que siempre está pensando que hay que cuidar su pequeña vida, su pequeña integridad, pero que nunca ese aspecto, digámoslo, de reclamar, de protestar, de ser un ciudadano, ¿cierto? De tener una palabra, de reclamar cosas, de decir, eso desapareció. O sea, la historia nuestra de violencia ha desaparecido, ese rasgo nuestro. El casting de una película de estas de realidad, que yo las llamo películas de realidad, el casting con actores naturales es fascinante, emocionante, es también difícil, largo. Yo empiezo a buscar este tipo, pues obviamente tengo que enfocarme, el actor natural tiene que tener una vida, digámoslo semejante o idéntica a la que la película va a reconstruir. Entonces los actores naturales entran, digámoslo, aportando ser testigos y haber vivido cosas parecidas. Entonces obviamente yo me voy un poco a esa parte de Medellín que vive la exclusión, ¿cierto? Y entonces empiezo a buscar mujeres, empiezan a aparecer todo tipo de mujeres muy amables, me acompañan las lideresas de la ciudad, me reúnen, me convocan una cantidad de mujeres y voy encontrando mujeres de todas las edades que se han encontrado con esos animales. Entonces, en esa búsqueda que te digo que fue interminable, fue de años, porque yo de todas maneras seguía trabajando a pesar de que no teníamos todavía un premio, ni teníamos productor. Yo voy buscando y un día encontré a una niña que en ese momento tenía apenas 17 años, que era Natalia Polo. Ella va a un casting en Cádiz, allá por Robledo. Y bueno, yo de entrada, a pesar de que aparentemente no tenía nada muy llamativo, pero yo recuerdo que desde el comienzo yo dije, ahí hay una niña que creo que puede ser el personaje. Pasaron los años, imagínate, pasaron 3 años, toda esa gente que hizo casting conmigo pensaba que yo no iba a volver hasta que volví. Entonces dije, muchachos, como si fuera ayer, sigamos con esto, ya tengo la plata. Y cuando la encuentro por segunda vez, vuelvo y encuentro... ella ha sufrido mucho, o sea, en estas cosas es muy importante que haya una carga, digámoslo, un testimonio de vida que no es consciente, pero que se hace visible en la cámara, no sé por qué misterios, de sufrimiento de su vida. Ella es una niña huérfana que le toca vivir con la abuelita, se va para Apartadó, bueno, vuelve a Medellín a los años y es una niña luchadorcísima, pero que conoce, digámoslo, el dolor, digámoslo, familiar y el dolor de no tener nada. Entonces eso, pero lo más tremendo es que cuando yo empiezo a ensayar con ella, a improvisar, yo trabajo, digamos, con los actores con la improvisación, o sea, los actores naturales nunca se aprenden nada, no tienen ejercicio de memoria, sino que la memoria es la memoria un poco de lo que han vivido, que de pronto les permite buscar un material para improvisar. Entonces, me sorprende es que ella improvisa de una manera, o sea, yo de alguna manera le pongo problemas, una cantidad de asuntos, ya el guión, secuencias y cosas, y ella con una naturalidad empieza a actuarlo. Y a pesar de que tenía candidatas muy buenas, realmente al fin la escogí a ella y ya en el rodaje me di cuenta que ella hizo algo tremendo y era, pues propiamente, ella casi no habla en la película, o sea, ella no es un personaje que esté, sino que ella está reaccionando a la humillación. Había momentos en la película que me sorprendía porque antes de rodar, en los simples ensayos, ella ya se echaba a llorar y yo le preguntaba, ¿qué te pasó? Me dijo, Víctor, pero usted no ve esta humillación. Ella, entonces, tenía
una sensibilidad a flor de piel que le hizo poder hacer ese personaje tan difícil. Sí, la búsqueda del animal también, yo encontré muchos muchachos muy interesantes. Muchachos que estaban obviamente en esa experiencia, digámoslo, del abuso, de hacer parte de bandas, de hacer parte de bacrines, ¿cierto? Uno cuando va a esos barrios se da cuenta que los poderes de esos barrios son poderes ilegales, de bandas que controlan todo, ve uno pasar los comandantes, que a veces son dueños de discotecas y todo, es otro mundo. Entonces, encontré gente muy buena, pero la verdad es que el problema que yo tenía era que necesitaba, no sé, encontraba gente un poco muy menuda, un detalle, pero era importante. Y un día un amigo mío siempre me llamaba, un amigo mío que es un gran camarógrafo y documentalista y realizador muy joven, me llamaba a decirme que él vivía de cantar en los buses porque era también un josero, pues cantaba en los buses y había un tipo que lo dejaba cantar, un conductor, y me decía, Víctor, ese conductor es el animal. Es un tipo con una mirada especial y yo no creo en esas cosas porque todo el mundo ve los personajes de uno en la calle todo el tiempo. Pero entonces hasta que yo le dije tanto decirme, llévalo a la oficina. Entonces lo llevó, lo conocí a Tito Gómez, era el conductor de una buseta, un muchacho de 32 años, porque yo lo necesitaba que fuera pues un poquito mayor, pues ella tendría 18 y él 35. Y entonces, no, él empezó a improvisar. Y inmediatamente hicimos un ensayo y cogió a esta muchacha, se la tiró al hombro y no sé, tenía un poder increíble este muchacho, este actor. Y ya en el rodaje pues me sorprendió el personaje que él construyó. De pronto, hablando un día con la verdadera mujer del animal, con Margarita Gómez, ella le contó que la furia del animal se caracterizaba porque siempre iba en aumento. O sea, él nunca tenía esas treguas como pueden tener, digámoslo, ciertos personajes dramáticos, ¿cierto? No, que su furia y su odio y su rabia y se volvió un energúmeno que no tenía techo. Entonces, él tomó un poco ese elemento y construyó un personaje que a nosotros nos sorprendía siempre porque cada que el hombre hacía una escena, todo el mundo pues, se moría del susto, sinceramente, de la rabia que creaba en torno a ese. Uno en estas películas de realidad, digámoslo, lo que le pasa a uno es que, como guionista, es que la realidad son como si fuera una montaña de guiones que se te viene encima y te aplasta, porque cualquier historia se conecta con otra historia. Es muy difícil estar recortando las historias como tiene que hacer, digámoslo, alguien que está escribiendo un guión. Entonces, en ese sentido, pero todo es real, o sea, yo no inventé absolutamente nada, incluso yo lo que hacía con ella y lo que hago en mis trabajos es una cosa muy periodística, como muy de crónica literaria, y es conversar con la persona, acompañarlo, digámoslo, en esos viajes de la memoria que es la conversación, porque yo prácticamente no intervenía, sino que yo le preguntaba y volvíamos otra vez a visitar, digámoslo, esos momentos, sobre todo los momentos en donde, porque la pregunta es, ¿por qué ella cayó en esa trampa? ¿Por qué no pudo huir? ¿Cierto? Pues ella siempre me decía, Víctor, es que yo no huía porque por miedo. Era un miedo. Entonces yo tontamente le decía, pues, que dónde nacía ese miedo. Y ella, pues, como que me miraba, pero que yo no entendía, porque o sea, el miedo se inaugura de una manera brutal, que no lo puedes entender como hombre, cuando el hombre la viola. Ahí es cuando ese miedo se instaura. No solamente un miedo, sino al mismo tiempo también un vasallaje, un desaliento y al mismo tiempo una enorme vergüenza que hace que la persona quede cautiva de ese pecado. Entonces yo empecé a entender todo eso y
obviamente también estuve hablando con las personas, con las mujeres, con colectivos de mujeres, tanto de la alcaldía como de la gobernación, que hacían parte de las secretarías de equidad de género, de la mujer, etcétera. Ellas sí que me entendían todo. Yo les llevé el guión, al otro día volví y le dije, ¿por qué no me leen este guión? Al otro día me dijeron, no, es que yo les dije, ¿les parece que eso ocurre? Me dijo, eso ocurre todo el día. Nosotros todos los días recibimos 6, 7 testimonios de esto, peores que el que usted nos trajo. Entonces les pregunté, ¿y entonces cómo entienden ustedes esto? Le digo, es un crimen revictimizar a una mujer que ha sufrido esto, y fuera de que ha sufrido esta violencia del hombre, es un crimen decirle que ha sido pasiva, que ha sido falta de espíritu. Es un crimen porque esas personas colapsan del terror, del miedo. O sea, lo que hay que preguntarse es cuál es ese odio y esa violencia inexplicable y sin fondo que ellas padecen. Esa es la pregunta, no la pregunta de por qué tú no reaccionas, sino que se quedan avasalladas totalmente por la violencia. Entonces, esas personas, estas mujeres, yo les agradezco mucho. Yo hablé con Marcela Ramírez, una psicoanalista que me ayudó mucho, me dio muchos datos, me dio mucha forma para entender lo que era una mujer en estas circunstancias. También con Lucrecia Ramírez, que yo la busqué porque como ella había hecho en la ciudad pues esa manifestación de defensa de la mujer y esa denuncias del maltrato y de la violencia de género, entonces ella también me dio muchos datos. Ella me dio muchos datos, por ejemplo, como el hecho, yo me di cuenta, digamos, lo que la historia de la mujer del animal, el guión, era una serie, era en el fondo ir pasando por una tras otra de las modalidades del maltrato y de la violencia de género, que tiene muchas formas. O sea, la extrema es el feminicidio, ¿cierto? Pero empieza por el insulto, empieza por el control, empieza por los celos, continúa por el aislamiento, luego de pronto ya el golpe, el manotazo, el puño, bueno, la humillación, todo eso. Ella me dijo, ella me iba a entender, porque uno como hombre cree que hay unas que son más graves que otras. Mío, todo es igual, son como los radios de la rueda de una bicicleta, que todos juegan el mismo papel. No hay un radio de una llanta de una bicicleta que uno diga que la llanta funciona por ese radio, funciona por todo, lo mismo en estas modalidades. Entonces, eso me animó a mí muy bien, y ella me animó mucho en el sentido de que me dijo, es que aparentemente, porque a mí me decían, pero ¿qué es esto, Víctor? Esta cantidad de secuencias de odio, de violencia, porque la gente pensaba que realmente el que estaba enfermo era yo. Pensaban que yo me había vuelto el animal, que el animal era yo. Yo les dije, no, muchachos, el animal existe, el animal no soy yo. Sino que aquí me cuentan todas estas historias que son las modalidades del maltrato de género. Ella va pasando por todos y va enfrentando cada uno. La película parece como si fuera muy obvia, pero si se ve con cuidado, la película es sutil en la medida en que se va manifestando cada maltrato, y se va manifestando también, digámoslo, la forma como ella lo resuelve, como la mujer del animal lo resuelve. Constantemente me encuentro, sobre todo ahora que estoy haciendo casi para otra película, y que yo me mantengo, digámoslo, en estas zonas de exclusión, de esta Medellín pues aporreada, ¿cierto? Ay, no te digo, todas las mujeres y hombres también que me dicen, no, es que eso es normal, eso durante esos años y todavía hoy ocurre esto. Yo cada rato, ayer mismo me encuentro con una señora, con una muchacha muy bella, que me cuenta de su abuela, de su mamá y de su abuela, del abuelo también como un animal. O sea, todo el tiempo, digámoslo, se va como mostrando ese lado que siempre había estado oculto y que aparecía como en las noticias de Página Roja y todo eso, como si fueran unas anomalías, como unos desfallecimientos de la condición humana, pero no, eso es sistemático. O sea, ese animal mora en este país, ha estado presente, digámoslo, escondido detrás de la política, o sea, detrás de esa lucha, digámoslo, de la Guerra Fría entre el comunismo y el capitalismo, que ha sido pues el conflicto colombiano. Siempre están esos animales que están haciendo política, pero en el fondo están copando los territorios, violando niñas, comprando mujeres, impresionante. Pues la diferencia entre trabajar ahora con estas cámaras digitales, ¿cierto?
estas Alexas y todo eso, y lo que fue trabajar en Rodrigo D con una cámara de 35 milímetros. De todas maneras, cuando yo hice Rodrigo D, pues también era intimidante trabajar en 35 y el costo de la película, y uno era asustado de que si cuántas latas teníamos y se acababan, que había que traer de Bogotá, que a veces los planos eran muy largos o yo repetía mucho, yo era todo el tiempo angustiado con eso. Ahora ya no hay esa angustia. Ahora uno puede rodar y rodar y rodar, y ahora ya el peligro es el otro. Ya puede uno, digámoslo, en cierto sentido fracasar y meterse en problemas es por tanto rodar. Porque entonces lo que uno cuando rueda ya el material, digámoslo, digital no cuesta nada, ¿cierto? Yo, por ejemplo, Rodrigo D lo hice de 12-1, 22, pónganle ustedes que filmé 22 horas para sacar 1:30, como 14-1. Ahora, por ejemplo, en La Mujer del Animal, nosotros rodamos por ahí 70-80 horas. No las 22, sino rodamos 4 veces más. O sea que yo rodé como por ahí 40-1, 50-1. Entonces, pero ya el peligro es ese, que ya entonces tengo golosinas, ya nunca dices corte, sino vuelve, sigue, otra vez empiecen. Entonces ya el problema es que uno pierde, son las horas de rodaje. Que uno tiene 8 o 10 horas de rodaje, entonces ¿qué horas son, mis hermanos? No hemos rodado sino esta secuencia. Ya se va uno para el otro extremo. Y de todas maneras, pero yo me siento de la misma manera, porque igual la gente que está alrededor de una Alexa, de una cámara de estas, ya son unos expertos en digitales, ya son unos manejadores de lo digital, y ya eso es complicadísimo igual, así como antes la película se sacaba y no se podía velar y que había que meterse, sacarlo, pues sacarlas, volverlas a meter en sus rollos, etcétera. Ahora igualmente también bajar la información en unas tarjetas también es complicadísimo, pero es la misma vaina. Yo también trabajo con las mismas personas, es que somos una generación que hemos persistido, que es Rodrigo Larín, el fotógrafo, que es Ricardo Duque, el director de arte, y hacemos nosotros un trío de compinches, pues, y entonces la película en el fondo nos pareció igual el rodaje. O sea, lo único que tienen, pues, extraordinario es que, no es lo único, es extraordinario, es la capacidad que tienen después de trabajar la luz y el color, que eso sí, digámoslo, es increíble lo que se puede hacer. La Mujer del Animal estuvo en cartelera aquí en los teatros de Cine Colombia y demás, estuvo por lo menos 4 semanas. Sí, ahora ese es uno de los grandes problemas de las películas colombianas, que, digámoslo, entran a competir con estas superproducciones americanas, y entonces obviamente rápidamente las ponen a unas horas en donde van 5 personas, entonces ellos sacan rápidamente, pues las sacan de circulación las películas. O sea, hay que pensar la manera como se hace en Argentina, que ellos crearon allá, el Inca creó un multiplex para películas argentinas. Entonces va uno a un multiplex donde hay 8 o 10 salas, todas de cine argentino, y están todo el año. Entonces las películas, digámoslo, se les da la oportunidad de que conquisten su público. No es como acá que apenas están viéndose y de un momento a otro se quitan y ya todo el mundo tiene que buscar las pirateadas después. Pero allá una película puede estar 6 meses en cartelera en ese multiplex, y cuando uno quiere ver cine argentino se va para allá y encuentra 10, 12 películas, y están todo el tiempo renovándolas, las que tienen su público las dejan los meses que sea. Eso es lo que necesitamos aquí en Colombia. El hecho de que Telemedellín tenga este programa donde los nuevos realizadores, pues, muestren sus trabajos y cuenten qué están haciendo y para dónde van es esencial. Uno como joven realizador está en una aventura muy, muy especial, te lo digo, muy fascinante, en donde es muy importante recibir también la reacción del público, y también tener unos interlocutores con los que uno pueda hablar hacia dónde va, y ver también la gente, digamos, lo que uno hace, qué interesa, por qué interesa, hasta dónde interesa.
Pues La mujer del animal, yo he visto que ha tenido una segunda oportunidad en redes sociales y ha encontrado, digamos, lo que le ha visto más de 1 millón de personas en YouTube. Y en los barrios la han visto y todo eso. Yo creo que la tienen que ver porque pues el cine en Medellín, por ejemplo, ¿cierto? Es un cine muy comprometido con la ciudad y que muchas veces nos recuerda que la historia de la ciudad es lo que más ignorado tenemos y que vivimos de una manera que yo creo que es una manera como muy folclórica, muy turística. La vida que vivimos, la vivimos como los turistas que se meten al mar, pero que ya están contentos con eso. Y lo mismo acá. Yo creo que es inconcebible vivir una ciudad simplemente con lo poco que nos da, con la universidad, con la vida segura que tenemos. No, la ciudad es una ciudad que es un libro abierto inconmensurablemente grande, de páginas infinitas que hay que leer y que hay que empezar a leerlo desde ya. Entonces La mujer del animal te propones, lea la ciudad, mire esa otra ciudad que existe, mire ese otro mundo físico que existe, ese barrio, esas personas, mire esas caras de esas personas. Usted que nunca las ha visto de verdad porque no le interesa ni le hace falta verlas, mírelas. Usted sabe que yo no me puedo ir de acá. Yo rezo por usted para que te vaya bien. ¿Hasta dónde me quieres a mí? A ninguna parte. Gracias por seguir proyectados con este especial de directores de cine. Nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto.